Buenas tardes. Inicialmente vamos a hacer una presentación general, como una introducción sobre el retinoblastoma y la realidad de esta enfermedad a nivel global, a nivel mundial. Y más adelante la doctora Infante nos va a presentar los datos ya de la realidad colombiana para que podamos hacer una comparación de lo que está pasando y cómo vamos en relación al mundo. Esto ya lo presentaron. El retinoblastoma es el tumor intraocular en la edad pediátrica más frecuente. Corresponde más o menos al 2 al 4% de los tumores en pediatría. En Estados Unidos se reportan aproximadamente 200 a 300 casos nuevos cada año. En Colombia, en general, aproximadamente 90 casos de retinoblastoma al año. Vamos a ver cuáles son los registros o los datos registrados en Vigicáncer más adelante. La tasa de curación, que es lo más llamativo de esta enfermedad, es cercana al 100% en las mejores condiciones, es decir, en los países en desarrollo, pero en países como el nuestro, en los que lastimosamente el diagnóstico muchas veces o la mayoría de las veces es tardío, el pronóstico va a ser muy diferente. Acá vemos en esta tabla cómo está Colombia en relación al resto del mundo. El color de Colombia es más o menos similar a casi todos los países de Latinoamérica, pero en la siguiente gráfica vamos a ver algo de lo cual no nos sentimos pues, orgullosos, pero es algo que nos alerta sobre lo que tenemos que trabajar en los próximos años, es cómo está la supervivencia del retinoblastoma en general en relación al resto de Latinoamérica. Entre más morado el color, es mejor la supervivencia, y vemos cómo Colombia está muy diferente incluso a países de Latinoamérica como Argentina y Chile y Brasil, que son países que tienen mucha experiencia en retinoblastoma y registros y grupos muy bien establecidos. Entonces ahí es donde más debemos impactar en los próximos años. Para recordar, teniendo en cuenta esto, que el impacto, lo que más les vamos a recalcar es el diagnóstico temprano, debemos ver cuáles son los signos principales, los signos clínicos para detectar a tiempo un retinoblastoma. Entonces, el signo más común es el ojo blanco o la leucocoria, que se presenta incluso en más del 50% de los casos, y la mayoría de las veces son los padres los que lo detectan. La desviación del ojo o el estrabismo, que debemos definitivamente saber que no es algo normal y que se debe estudiar a estos pacientes, o por lo menos descartar, remitirlos a oftalmología, pero idealmente a urgencias para que se haga un diagnóstico temprano en caso de que sea un retinoblastoma. La inflamación del párpado o del ojo muchas veces se puede llegar a confundir en centros que de pronto no tienen tanta experiencia o que no están sensibilizados con retinoblastoma con una infección orbitaria. Y el agrandamiento del ojo, que puede verse como proptosis cuando hay compromiso periorbitario, que no sería agrandamiento como tal, sino una proptosis, es decir, el ojo más afuera, o el agrandamiento como tal del ojo que se llama buftalmos, que es indicativo de una enfermedad avanzada. La clasificación intraocular del retinoblastoma, no la voy a explicar detalladamente, pero se divide en grupos A a E. Los A y B son los ojos que son diagnosticados más temprano, una enfermedad mucho más susceptible de tratamientos focales con salvamento de la visión y del globo ocular, y evidentemente pues de la vida sin mayor toxicidad sistémica. Y ahí es donde se encuentran la mayoría de los pacientes diagnosticados en los países en vías de desarrollo. A medida que avanzan los grupos, el compromiso va siendo mayor, el ojo más comprometido, un tumor más grande, y también con otros compromisos como las siembras vítreas o siembras subretinianas y otros hallazgos de enfermedad avanzada. Y el grupo E, que lastimosamente en nuestro medio todavía tenemos muchos pacientes que llegan con enfermedad avanzada a nivel intraocular, son pacientes que ya, eso se discutió hace muchos años ya previamente, y se sabe que el mayor beneficio para estos pacientes está en la enucleación. Muchos de los pacientes, a pesar de tener una enfermedad intraocular avanzada, se pueden curar solo con la enucleación. Esto ya está estudiado y está reportado a nivel internacional. Entonces sabemos que en la gráfica, bueno, arriba a la izquierda, a su izquierda está, acá vemos como a medida que el grupo avanza, la posibilidad de salvamento ocular es mucho menor del 25%, y que esto a medida que pasa el tiempo y que se conoce más de la enfermedad también ha ido cambiando. En los últimos, del 2010 al 2020, sobre todo en los países de altos ingresos, la probabilidad de salvamento ocular es mucho mayor en comparación a los países en vías de desarrollo. Sin embargo, el retinoblastoma, a pesar de ser detectado a tiempo, tiene mecanismos de diseminación que también ya están conocidos. Entonces, un retinoblastoma se puede diseminar a nivel del sistema nervioso central, al líquido cefalorraquídeo por medio de la invasión del nervio óptico y causar una metástasis como tal en el sistema nervioso central, o puede haber una diseminación a través de los vasos del globo ocular y a través de la órbita a distancia, es decir, una metástasis que se presenta principalmente en médula ósea.
esto tiene implicaciones pronósticas. No es lo mismo una metástasis en sistema nervioso central que una metástasis en médula ósea, y ya lo vamos a ver también con los datos colombianos. Este conocimiento del potencial de la enfermedad de expandirse a nivel extraocular y generar una enfermedad metastásica está bien clasificada. Ese es el TNM, tampoco lo voy a especificar, pero en general los pacientes que van hasta el grupo T3 son los pacientes que tienen retinoblastoma intraocular. El T3 ya es un intraocular avanzado, es decir, se correspondería con la clasificación internacional del grupo E. Todos los de ahí para adelante son los pacientes candidatos a enucleación. Los T4 serían los pacientes con enfermedad orbitaria, ya es una enfermedad que es catastrófica porque requiere tratamiento siempre con radioterapia, o si no, no hay posibilidad de curación, sabiendo todas las implicaciones que tiene la radioterapia a nivel craneal. Los M, pues son los metastásicos, los M iniciales, los de arriba son las metástasis por fuera del sistema nervioso central, y la metástasis al sistema nervioso central, que es fatal en el 100% de los casos. Y algo importantísimo en el retinoblastoma es la consejería genética, y por eso en el TNM se tiene en cuenta esto para la clasificación, si es un tumor esporádico o es un tumor causado por una mutación del gen RB. Como una introducción a lo que vamos a ver de los datos de Vigicáncer, también está estudiado y reportado a nivel mundial las diferencias que existen en los países desarrollados y los países en vías de desarrollo, y por qué esto tiene implicaciones pronósticas en esta enfermedad. Estos son unos diagramas de violín. En el primero vemos 4 grupos. El grupo 4 serían los países con mayores ingresos, los grupos 1 y 2 serían los países similares a nosotros, y vemos como la mayoría de la población en el grupo 4 se diagnostica antes del año de vida, mientras que en los países similares a Colombia o Latinoamérica en general, el diagnóstico está por encima del año de vida. Y esto tiene relación con las condiciones de acceso al sistema de salud por parte de la población. Los pacientes del grupo 4 vemos que la distancia al centro donde van a ser atendidos por retinoblastoma es mucho menor, esto en millas, porque son estudios pues, internacionales en Estados Unidos, pero en los países de los grupos 1 y 2 la distancia desde el sitio donde reside el paciente al sitio en donde va a ser tratado por el retinoblastoma es mucho mayor, y esto hace que el diagnóstico también sea tardío. El impacto en la supervivencia está demostrado también a nivel mundial. La línea azul de acá de la izquierda es la supervivencia global de retinoblastoma en los países desarrollados, casi cercana al 100%, mientras que en los países como Colombia estamos por encima del 80%, pero todavía muy lejos de donde deberíamos estar. El retinoblastoma es una enfermedad que es prácticamente 100% curable si se detecta a tiempo, y nosotros debemos acercarnos a eso. Y la clave es la conclusión que siempre vamos a hablar, en la detección temprana. Incluso si en estas gráficas de acá de su lado derecho, que vemos en la parte de abajo los 4 grupos, países desarrollados hasta los países con menos ingresos, si se hace una sumatoria de todos los casos de retinoblastoma y se ve cuál es la supervivencia, la curva está muy cercana al 80%, o sea, es una enfermedad con una muy alta probabilidad de curación. ¿Qué tipos de tratamiento tenemos? Nosotros disponemos prácticamente de todos los tratamientos que se utilizan para el retinoblastoma. Existen los tratamientos para la enfermedad temprana, los grupos A y B, que son terapias focales para control de la enfermedad. Los grupos intermedios, los grupos C y D, manejados principalmente con quimioterapia intraarterial en los centros en los que hay disponibilidad, pero nunca olvidando que todos los pacientes candidatos a quimioterapia intraarterial son candidatos o pueden ser potenciales candidatos también a quimioterapia sistémica. Es decir, no por intentar dar quimioterapia intraarterial debemos retrasar el inicio del tratamiento en un paciente que, por ejemplo, deba ser remitido a otra ciudad para quimioterapia intraarterial. Debemos administrar quimioterapia sistémica si esta es la estrategia de tratamiento que tenemos, y las tasas de curación con esto están demostradas que están también por encima del 90%. Para los pacientes con enfermedad avanzada cada vez necesitamos más tratamiento. Por ejemplo, los pacientes enucleados, dependiendo de los factores de riesgo histológicos para enfermedad metastásica, necesitan quimioterapia sistémica, y los pacientes con enfermedad metastásica ya documentada requieren un tratamiento incluso más intensivo, incluso quimioterapia de altas dosis y rescate con trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos. La radioterapia es un tratamiento que afortunadamente ha venido en desuso progresivamente, y el impacto de esto está, como siempre, en un diagnóstico cada vez más temprano. En el Comité de Retinoblastoma de ACHOP este año hicimos el lanzamiento de 2 protocolos en los cuales estuvimos trabajando en los 2 últimos años, precisamente para tratar de empezar a impactar y ojalá
cambiar para los próximos años la realidad de nuestro país. Está el protocolo para los pacientes con ojos avanzados, con los grupos E que son enucleados y en los cuales se detectan factores de riesgo para enfermedad metastásica, para estandarizar y mejorar la condición de estos pacientes y que todos hagamos lo mismo administrando la quimioterapia sistémica. Y el otro protocolo es para los pacientes que llegan con los grupos intermedios, es decir, los grupos C y D, que son candidatos a quimioterapia intraarterial. Cada vez hay más conocimiento sobre esta terapia y por eso hicimos también una actualización. Y esto nos llevó a que próximamente se va a hacer el lanzamiento también del protocolo de reporte de patología por parte de los patólogos que han trabajado en el país en retinoblastoma. Se logró unificar los conceptos y dentro de poco también se va a lanzar, y eso es muy importante porque si todos diagnosticamos la enfermedad metastásica o el riesgo de enfermedad metastásica igual, pues vamos a poder estandarizar el tratamiento y seguramente cuando hagamos los reportes vamos a hacer, a ver no solo el impacto, sino que vamos a poder homogeneizar los resultados y analizarlos de una mejor forma. Pero el tratamiento del retinoblastoma no se queda ahí, a futuro vienen muchas más cosas, algunas todavía están muy lejos de nosotros, pero hay otras que se hacen ya en países de Latinoamérica. Estos son unos vectores, por ejemplo, virales que se utilizan para el tratamiento, que tienen actividad viral oncolítica como tal, o que sirven como vectores para moléculas que tienen actividad antitumoral. Entonces existen 4 formas, por ejemplo, los virus llevan un vector o tienen actividad oncolítica, antiangiogénica, inductores de la inmunidad, una inmunoterapia para retinoblastoma o incluso terapia génica para el retinoblastoma. Entonces, hay muchas cosas que vienen para el tratamiento como en muchas otras patologías en oncología, pero definitivamente, vuelvo a lo mismo, lo que más va a impactar la supervivencia es la detección temprana. Este es el estudio del que les estaba hablando, es un estudio que se está haciendo, pues es un estudio internacional, principalmente en el Hospital Sant Joan de Déu en Barcelona, que muestra uno de los oncogenes, uno de los virus oncolíticos, perdón, que es el adenovirus, que tiene actividad oncolítica o puede ser usado como un vector para llevar moléculas con actividad antitumoral. Entonces, esta es un poquito la realidad mundial del retinoblastoma y ahora vamos a contrastar estos datos con la realidad colombiana de acuerdo a los datos de Vigicáncer. Anita. Muchas gracias. Entonces, pues esta primera diapositiva para mencionar la cohorte que vamos a analizar o la que el grupo de Vigicáncer nos facilitó sus datos para hoy mostrarles esa realidad colombiana de retinoblastoma. Tenemos 6.189 pacientes, de los cuales 124 fueron excluidos de ese análisis inicial, para un total de 6.065 pacientes. Ya hablamos en la mañana de gran parte de tumores hematolinfoides. Tenemos el otro grupo grande que son los tumores del sistema nervioso central y el grupo en el que nosotros nos vamos a enfocar, que es el grupo de los tumores sólidos, 1.821 pacientes, de los cuales 158 pacientes hacen parte de ese diagnóstico de retinoblastoma. Tenemos 158 pacientes de ese total contribuyen al seguimiento que realizamos o que se realizó con estas curvas para analizar la supervivencia. Tuvimos 37 eventos, recaída y abandono de tratamiento y 25 fallecimientos. La mediana de seguimiento de esa cohorte fue 34 meses, el seguimiento máximo 75 meses y el corte del seguimiento se hizo, como en todas las patologías, al 31 de diciembre del año pasado. ¿Cómo se distribuyen esos pacientes por año? Tenemos un registro más bajo 2015, 2016, 2017. En 2018 ingresó Medellín a aportar datos a ese registro poblacional y en 2019 múltiples centros de la ciudad de Bogotá, Cartagena, está prácticamente en todas las ciudades donde hay oncología pediátrica tenemos base de datos para alimentar estas curvas y estas tablas. Entonces les voy a mostrar acá. Por ciudad tenemos a Cali como la principal fuente de datos, sigue Medellín, luego Bogotá, Bucaramanga, Cartagena. En realidad es difícil interpretar los datos porque Bogotá trata retinoblastoma y muchos de esos centros no están aún en el registro de Vigicáncer, entonces pudiera tener uno la percepción que en Medellín hay más retinoblastoma, pero al final, como no todos los centros estamos aportando los datos, pues es muy difícil sacar esas conclusiones. Pero lo importante es que cada vez más tenemos datos mucho más aproximados a la realidad. En cuanto a las características de los pacientes, nos mencionaban antes que
en esos países de altos ingresos el diagnóstico está alrededor del año de vida. Si nos damos cuenta acá, el fuerte o el grueso de nuestra población, el diagnóstico es más tardío. El 67% de los pacientes se diagnostican entre el año y los 4 años de vida. Luego, si están los pacientes menores de un año, pacientes muy tardíos, 5 a 9 años, vemos el 6%, y sabemos por epidemiología que después de los 10 años pues no hay diagnóstico de retinoblastoma, no es como el pico de incidencia lo tenemos hacia el año de vida, pero nuestro diagnóstico es más tardío. En cuanto a la distribución por sexo, es muy similar en retinoblastoma entre hombres y mujeres, hombres 54%, mujeres 46% para esta cohorte. De etnia que hemos hablado, afrodescendientes 8%, y otra cosa muy llamativa dentro del análisis es esta población indígena, que también se ha analizado para otras patologías entre 2019 y 2021. De esa cohorte grande que teníamos de 158 pacientes, hay 94 pacientes en este periodo de tiempo, y si se dan cuenta, cuando agrupamos todos los tumores, esa población indígena es el 4%, pero cuando sacamos específicamente al retinoblastoma es el 11%. Esto quiere decir que seguramente, como para las otras patologías, y debe ser sobre todo características de índole genético, que puedan estar a favor que en esta población tengamos más alta prevalencia de retinoblastoma. En cuanto a la lateralidad, el 74% de los pacientes tienen presentación unilateral. Esto se correlaciona muy bien con la literatura, sabiendo que el retinoblastoma principalmente es de presentación esporádica, no de presentación hereditaria. Tenemos bilateral en el 26% de los pacientes, y otra cosa en la cual debemos también trabajar, que lo hemos mencionado a lo largo de la charla, es en esa detección temprana. Cuando hablamos de estadios intraoculares, ya lo mencionamos que van del estadio A al estadio E, los estadios D y E son los más avanzados, y vemos que el 81% de los pacientes colombianos que tenemos en la cohorte se diagnostican en estadios avanzados, y seguramente estos pacientes se van a curar, y es el pilar del manejo en retinoblastoma es preservar la vida, pero seguramente si logramos detección temprana también logremos hacer salvamiento del globo ocular y preservar la visión en estos pacientes. Entonces vemos que estadios avanzados 81%, los estadios tempranos, que son estos que se benefician de terapias focales, 19%, y cuando hablamos de ese compromiso extraocular, muy llamativo que pacientes con compromiso metastásico a distancia, que también ya sabemos que a pesar de la enucleación y terapias sistémicas, trasplante, muchas veces estos pacientes van a fallecer, son el 11%. Cuando los discriminamos de acuerdo al aseguramiento, y acá vamos a ver la relación edad y el régimen de aseguramiento, vemos que los pacientes del régimen contributivo son los que se diagnostican en la etapa que uno quisiera, que es esa etapa de detección temprana alrededor del año de vida, pero cuando hablamos de régimen subsidiado, estos pacientes se están diagnosticando hacia el segundo año de vida o más tarde, y esto sí va a impactar la supervivencia de los pacientes. Y lo vemos acá, cuando analizamos la supervivencia global y la supervivencia libre de evento para pacientes de régimen contributivo y régimen subsidiado. Para el régimen contributivo está alrededor del 88%, que es muy similar a lo que nos mostraba Carlos cuando hablaba y discriminaba de acuerdo a los ingresos del país, pero baja al 77% cuando se trata de pacientes del régimen subsidiado. De acuerdo al sitio de residencia, le va mejor a los pacientes que viven cerca de estas capitales de departamento, que tienen un acceso más fácil, seguramente un mejor sistema de salud, y todos estos factores sociales no van a impactar en la supervivencia de los pacientes, a diferencia de pacientes que viven en otros departamentos que no son ciudades capitales, en los cuales la supervivencia cae al 78%. Igual la supervivencia libre de evento, 84 versus 67% cuando comparamos. La edad, ya lo hemos mencionado, un factor determinante en su pronóstico, supervivencia global en los pacientes menores de 3 años, 87% versus 71% en los pacientes mayores de 3 años.
Este es para mostrarles cómo se comporta la supervivencia de acuerdo a la extensión de la enfermedad. Pacientes, ya lo mencionamos, tanto enucleados, no enucleados, pero que tengan compromiso intraocular, tienen una supervivencia similar, 92%, pero vemos como el compromiso orbitario y peor aún el compromiso metastásico va a marcar ese mal pronóstico en los pacientes, como vemos en la gráfica, la curva amarilla y la curva roja. Esta es agrupando todos los pacientes, ya no como en la diapositiva anterior que los discriminamos de acuerdo al estadio o al compromiso de su enfermedad. Tenemos una supervivencia global 84%, que igual está más baja que lo que vemos en la epidemiología mundial, y la supervivencia libre de evento 76%. Y esta para mostrarles qué pasa. Cuando vimos la anterior, en la cual la supervivencia de los pacientes con compromiso metastásico estaba alrededor del 30%, pero tener el compromiso metastásico al sistema nervioso central es el marcador de peor pronóstico. Estos pacientes que se analizaron de esta cohorte que tenían compromiso del sistema nervioso central, a los 6 meses del diagnóstico todos habían fallecido. Ya finalmente, como conclusiones del análisis que hicimos de los datos, pues no olvidar que el objetivo del tratamiento pues va a ser preservar la vida y no preservar el globo ocular. Pero el diagnóstico temprano en estos pacientes es la clave, primero, para poder ofrecerle a los pacientes tratamientos, terapias focales menos agresivas y sobre todo con la intención de lograr también salvamento ocular, aunque no sabemos qué es la prioridad. Y hay que trabajar en esa atención primaria, en la cual el médico general, el pediatra, son los que pueden hacer esa detección temprana desde la etapa de recién nacido con el reflejo rojo. Tenemos a la doctora Alarcón, que nos va a hablar un poco más de la detección temprana y cuáles pueden ser esas estrategias para lograr una de estas propuestas y objetivos para los próximos 5 años con la intención de mejorar la sobrevida. Los mayores esfuerzos siempre deben hacer en lograr el diagnóstico temprano, ya que es la medida también más costo efectiva. Vamos a disminuir ese costo adicional que se le da al sistema con el tratamiento de patologías de alto costo. Escoger el tratamiento para el retinoblastoma es muy complejo, va a depender de dónde lo estoy tratando, cuántos recursos tengo, cuánto acceso a salud tengo, y también va a depender cuántos, los equipos, la experiencia del grupo, los medicamentos y todos los métodos pues, como de tratamiento que ya hemos hablado. Hay que fortalecer esos equipos multidisciplinarios en todos los centros, no solamente en las ciudades principales, porque ya vimos cómo impacta esto en la supervivencia de los pacientes. Hay que tener igual centros de referencia, apoyarse en esos grupos de expertos que han trabajado en patologías como el retinoblastoma y remitirlos de forma oportuna para mejorar el pronóstico de estos pacientes. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. De parte del grupo de retinoblastoma hicimos algunos análisis y algunas conclusiones adicionales, teniendo en cuenta los resultados que nos mostraba ahorita la doctora Carolina, la doctora Anita, y es algo muy llamativo. Nosotros hace unos 70 años, cuando uno lee los artículos, estaban hablando de detección temprana, ¿cierto? Y ahora en el 2023 estamos todavía hablando de detección temprana. Y ya hay grupos a nivel internacional, como por ejemplo el grupo COC, el grupo CIOP, que han hecho campaña muchos años, hasta incluso como 10 años para la detección temprana, y aún seguimos en las mismas. Entonces, no sabemos digamos, como equipo de retinoblastoma, que hemos venido ya trabajando hace aproximadamente 2 años con los patólogos y los oftalmólogos acá, si esto vaya a cambiar la historia, si seguimos trabajando en detección temprana, si seguimos haciendo cursos para la detección temprana, pero los datos, por ejemplo, que nos muestran ahora con POEMA y Vigicáncer, nos abre una brecha, digamos, que no la teníamos en cuenta, y es, por ejemplo, la población vulnerable de la que hablaba ahorita Anita Infante. ¿Sí? Tenemos una brecha aquí a nivel nacional que son los indígenas. ¿Será que pasa algo en esa detección temprana en los indígenas? ¿Será que porque están alejados de los centros
donde se realiza un tratamiento adecuado, un diagnóstico adecuado, estamos diagnosticándolos de forma más tardía? ¿O será que de pronto tienen alguna, digamos, como algo en la cultura, alguna ideología, y creen que una mancha en el ojo significa otra cosa y no los hace consultar de una forma temprana? Entonces tendríamos como que preguntarnos qué va más allá y cómo podríamos, por parte de la Secretaría de Salud, que hay personas aquí presentes, cómo pudiéramos generar esa estrategia de detección temprana a nivel nacional y poder mirar si de pronto con esto logramos obtener y diagnosticar los pacientes de una forma más rápida. La doctora Carolina también quería realizar algún aporte. Muy buenas tardes. Yo creo que hay, digamos que varias cosas importantes frente a la detección temprana que, pues, digamos que con referencia a lo que dice Luz Ángela, digamos, hay un factor, y creo que es el más importante desde el punto de vista de oftalmología, es la sensibilización frente al retinoblastoma. Como ustedes lo vieron y lo mencionaron los doctores que hicieron su exposición frente al retinoblastoma, el retinoblastoma es uno de cada 15.000 a 20.000 nacidos vivos, 90 casos al año para Colombia. Es decir, que estaríamos hablando de 20 casos para el suroccidente colombiano, contextualizando nosotros en el suroccidente. O sea, 20 casos es muy raro y es muy, digamos, es muy fácil que uno se pueda olvidar o estar muy poco sensibilizado frente a retino. Entonces, realmente uno ve niños con estrabismo y lo ve frecuentemente, ve niños con ojo rojo, ve niños con pupila blanca y la menor posibilidad desde el punto de vista diagnóstico es retinoblastoma, porque uno puede tener pupila blanca asociado a enfermedades congénitas, a enfermedades infecciosas congénitas o a catarata congénita, por ejemplo, o a trastornos refractivos, pero uno menos en su cabeza va a tener la posibilidad de diagnóstico frente a retinoblastoma. Y realmente el gran llamado nuestro es decir, aunque es lo menos probable y es lo que menos frecuente vamos a presentar, es lo que más debemos pensar, porque realmente también lo vimos en los datos que mencionaron, es que tiene 100% de posibilidad de curación si se detecta en estadios tempranos. Entonces, digamos que ese es el punto más importante a llamar la atención, porque todas las cifras son muy buenas. Nosotros tenemos, digamos, en 10 años en que llevamos, por ejemplo, yo aquí en la ciudad, que llevamos organizando el programa de retinoblastoma para el suroccidente, pues estamos, digamos, en los mismos estándares de tratamiento a nivel internacional, pero seguimos viendo los mismos pacientes. Yo les había contado al grupo de hematoncología que hay un artículo muy interesante cuando yo hablo de retinoblastoma de Colombia Médica, que eso fue hace 45 años, en 1978, y revisaron 44 pacientes de retinoblastoma del Hospital Universitario del Valle, y los 44 pacientes que se revisaron, el 90% eran estadio D. Y estamos en el 2023, nosotros tenemos alrededor de 120 pacientes en 10 años y el porcentaje más grande es estadio D. O sea que realmente comparativamente no tenemos un cambio, a pesar de que tenemos mejores opciones de tratamiento y por lo menos en un nivel muy parecido al del manejo internacional, pero en cuanto a la detección temprana o en cuanto al estadio de cómo se nos presentan los pacientes, se nos siguen presentando de la misma forma. Y eso realmente al final, cuando uno se devuelve a mirar de forma retrospectiva cómo consultan los pacientes, siempre tienen 2 años de historia de consulta al sistema de salud, porque dicen es que tiene estrabismo. El concepto para las personas que no son oftalmólogos, por ejemplo, es que si usted tiene un niño menor de 2 años que tiene estrabismo, es porque el abuelo, el papá o alguien en la familia tiene estrabismo. No, es que eso es normal porque el abuelito también tenía el ojo desviado. No, eso no es normal, porque el 30% de los pacientes con retinoblastoma tienen estrabismo. ¿Sí ven? Entonces, digamos, esas son cosas importantes a mencionar para saber de que además tenemos que estar sensibilizados. Entonces, tenemos que sensibilizarnos los que hacen atención primaria, que no son el grupo de oftalmología, sino el grupo de pediatría, el grupo de auxiliares de enfermería que están en crecimiento y desarrollo, las promotoras de salud que están en los sitios más lejanos, por ejemplo, pero adicionalmente que cuando nosotros veamos algo diferente en el globo ocular, yo les digo a mis residentes, y este es el concepto que siempre les digo a los residentes, si usted tiene un niño entre 0 a 6 años que tenga desviación de la mirada, es decir, estrabismo, que tenga ojo rojo, que tenga pupila blanca, piense en retinoblastoma. Es lo menos probable, pero piense en retinoblastoma para que sea dirigido a un sitio especializado donde le puedan dilatar la pupila y examinarlo y definir si definitivamente es una masa o es otra posibilidad desde el punto de vista diagnóstico. Entonces yo creo que al final
las cifras son muy importantes para que ustedes lo sepan, que existen, que aquí tenemos Vigicáncer que pues nos reporta una realidad muy similar a lo que es el país, aunque la mayoría de los datos son de Cali y hay otras instituciones que no están vinculadas, pero esta es la realidad de nuestro país. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Sensibilizarnos frente a esa patología que es muy rara, pero que definitivamente si estamos sensibilizados la vamos a pensar, no hay otra posibilidad. Si usted no está sensibilizado, no la va a tener dentro de sus consideraciones diagnósticas. Bueno, no sé si tengamos tiempo de preguntas o finalizamos. Ok, ¿alguien del público quiere realizar alguna pregunta o generar algún aporte? ¿O de tumores germinales también? Bueno, yo creo que esta es la conclusión mayor, lo que nos decía ahorita la doctora Carolina, y con respecto a todas las patologías, según entiendo. Por acá hay preguntas. Buenas tardes. Pues considerando los datos y viendo que, aunque tenemos publicado desde hace casi 50 años la misma información, que es una vergüenza como país, ¿qué podríamos hacer nosotros desde el punto de vista CHOP y Vigicáncer? Tendríamos que obligar a que el sistema de salud garantice primero que todos los niños, sin importar subsidiado o contributivo, accedan al pediatra, ¿sí? Sabemos que hay muchas empresas del régimen subsidiado que no garantizan esto. Entonces, la mayoría del contributivo sí le permite al niño llegar al acceso fácil al especialista en pediatría, pero los del régimen subsidiado no. Esa sería una primera forma. Y la segunda forma es, así como hacemos que el sistema de salud haga que todos los niños sean vistos por el pediatra después de nacer, deberíamos obligar a que los niños también sean vistos por el oftalmólogo después de nacer. Esa sería la primera parte para que pudiéramos hacer un diagnóstico más temprano, y si ese oftalmólogo inicial encuentra algo anormal, es la forma de que la ruta de seguimiento de ese menor se puede hacer. Entonces, creería que eso sería como la forma en la que nosotros como asociación podríamos presionar, porque no podemos seguir después de 50 años publicando lo mismo. Tenemos que hacer que ocurra y que los niños tengan acceso, y ya que tenemos esta población especial infantil, de indígena, en que sabemos que hay alta endogamia, esa población debería priorizarse y que al menos hubiera visita obligatoria 2 veces al año al oftalmólogo durante el primer año de vida. Esa sería la forma en la que podríamos hacer las cosas para que mejorara. Gracias. Yo pienso que el problema no está en los hematoncólogos, en la sensibilización del hematoncólogo, porque la gran mayoría de nosotros pues sabemos y manejamos estos temas. Pienso que el impacto está en el primer nivel, en las enfermeras, en el médico, en los docentes. Ahí es donde está la clave. Con respecto a lo que decía la doctora, en el plan obligatorio de salud, aquí en Colombia, todos los niños que recién nacidos son valorados por pediatría, en teoría, son valorados por oftalmología y son valorados por ORL, la gran mayoría, porque eso hace parte de los potenciales auditivos, los potenciales, la gran mayoría, al menos en la institución donde yo he trabajado, siempre ha sido así. Entonces a mí me parece pues que desde CHOP podemos hacer unas campañas educativas, ustedes que tienen que están dirigiendo este programa, en la prevención primaria es donde está la clave. Entonces, ser un poco más incisivo en el tema de los profesores, del primer nivel, de la enfermera que hace crecimiento y desarrollo, me parece a mí pues muy importante esa parte. Bueno, Haider, y esfuerzos de educación para prevención primaria se han hecho, y yo sé que el cancerológico lo ha hecho. Ustedes hacían viajes, ¿cierto? Con la doctora Buendía, y eso, recorriendo el país, haciendo viajes, enseñando. Es un poquito frustrante. Sí, es frustrante, pero bueno, tenemos que seguir desafortunadamente, si no nos atrasamos otra vez. Muchísimas gracias a los expositores y ponentes de retinoblastoma. Gracias. Estamos bien, ¿no? Bueno, entonces seguimos